Bienvenidos una vez más a Universo Financiero. Les recuerdo nuestras redes sociales para que no olviden seguirnos. Nos encuentran como @ufinanciero. Hoy tenemos bastante información sobre el caso México-China que se disputan en un cara a cara para ser el principal socio comercial de Estados Unidos. También tenemos información acerca del Buen Fin y algunos tips que serán de mucha ayuda para nuestra audiencia. Además, contamos con un invitado especial. Yo soy Stephanie Mayen, encantada de estar una vez más con todos ustedes. ¡Comenzamos! Entre enero y septiembre de este año, México y China han peleado por ser el primer socio comercial de Estados Unidos, ya que de acuerdo con las cifras oficiales del censo estadounidense, se encuentran en un empate técnico. Las exportaciones más importantes de México con Estados Unidos ascendieron a $386.019 millones entre enero y septiembre 2020, mientras que el del gigante asiático con el mercado estadounidense fue $384.990 millones. La Oficina de Censo determinó que cada uno contribuye con el 14.1% del comercio total que realiza Estados Unidos con el mundo. Recordemos que la guerra comercial que impulsó el presidente Donald Trump contra China benefició indirectamente a México, ya que la imposición a aranceles impulsó el comercio de bienes y servicios ante las naciones vecinas. Sin embargo, la lucha no se remite solo a estos dos países, ya que Canadá se encuentra muy cerca con $383.134 millones, aportando un 14% del comercio total de bienes y servicios de la economía más grande del mundo. De esta forma, México, China y Canadá contribuyen al 42.2% del comercio total. En otras noticias, Miguel Ángel Torruco Márquez, secretario de Turismo, señaló que México está superando la peor etapa de la crisis financiera tras el COVID-19 y están sentando las bases para fortalecer la actividad turística en esta nueva etapa. Afirmó que está confiado en que no regresaremos a semáforo rojo, ya que esto sería muy catastrófico para el sector y en general para el país. Explicó que la actividad turística comienza a crecer moderadamente y es resultado de la estabilidad y conservación del patrimonio turístico adaptándose a la nueva normalidad. Agregó que el reto está por venir y llevar a cabo un cambio de política turístico más humano, más social y sobre todo que se fije en el beneficio de la población local. Lo importante para recuperar el sector será brindar confianza, seguridad y generar un entorno de responsabilidad en el desarrollo de las actividades. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación retirar el aguinaldo que le corresponde a los servidores públicos. El mandatario mexicano también renunció a su aguinaldo para coincidir con las medidas de austeridad que ha impulsado su gobierno, con el propósito de reorientar recursos para enfrentar la pandemia. Por otro lado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, comentó que entregaría la primera mitad de aguinaldos a los trabajadores del Estado para que puedan realizar compras en el Buen Fin y así reactivar la economía mexicana. Con el fin de evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la salud de la población, la duración del Buen Fin se extenderá a 12 días. Comenzó el pasado 9 de noviembre para finalizar el 20 de noviembre de 2020. Además, Herrera indicó que habría 500 millones de pesos que se darían a través de sorteos, 400 millones de pesos para las personas que se hayan registrado de manera correcta y 100 millones para los locales. Para disfrutar de esta emisión del Buen Fin, Elizabeth Hernández nos comparte una cápsula con aquellos consejos que nos sirven de mucho para realizar nuestras compras de una forma más segura. El Buen Fin comenzó el pasado 9 de noviembre y en una versión extendida este año durará hasta el 20 del mismo mes, con el objetivo de evitar aglomeraciones en centros comerciales y llevarlo a cabo con todas las medidas sanitarias durante la contingencia sanitaria. Soy Elizabeth Hernández y te voy a dar algunos tips para sacarle el mayor provecho a los beneficios que este gran evento comercial te ofrece.
No hagas compras compulsivas. Mantente firme con tu presupuesto para asegurar que tus compras se alineen a tus necesidades. Haz una lista de productos o servicios que deseas adquirir. Planearlo y revisar con detalle las promociones y descuentos te ayudará a no gastar de más. Consulta diversas tiendas para asegurarte de la que elijas te está dando el mejor precio de todas. Para garantizar la salud de sus clientes, muchos comercios se sumarán a las ventas en línea. Si te es posible, ten lista tu tarjeta de débito con el monto que te ayudará a realizar tu compra. Considera que algunas tiendas te permiten hacer depósitos en Oxxo o 7-Eleven. Si es el caso, recuerda que los mayores descuentos suelen aplicarse a los pagos de contado. Antes de hacer cualquier compra en línea, verifica que el vendedor y su plataforma sean confiables. Revisa sus políticas, envíos, cambios y devoluciones, así como reseñas de otros compradores. Durante este evento habrá hasta 60% de descuento y muchos meses sin intereses, así que analiza bien tus compras con estos tips y ahorra lo más que puedas durante el Buen Fin 2020. Muchas gracias por esa información, Elizabeth. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Universo Financiero. Estamos de vuelta en Universo Financiero. Les recuerdo nuestras redes sociales para que no olviden seguirnos. Nos encuentran como @ufinanciero. Los casos confirmados en México por COVID-19 hasta la fecha son 961.938, de los cuales 710.940 han sido recuperados con éxito y lamentablemente 94.808 han sido defunciones. Vamos con Francisco Arroyo, quien tiene para nosotros una entrevista al lado de Ricardo Baruch Estrada, quien es licenciado de Economía por parte de Ciudad Universitaria. Hoy me encuentro con el joven Ricardo Baruch Estrada Domínguez, egresado de la Facultad de Economía de la Ciudad Universitaria en la licenciatura en Economía. ¿Qué tal, Baruch? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias, Polo. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Baruch. Y bueno, vamos directo al grano por el tiempo que tenemos, Baruch. Ya van aproximadamente de 8 meses de pandemia y sigue afectando a la sociedad mundial en todos los sentidos. ¿Qué cambios ha enfrentado a la economía desde el comienzo hasta el día de hoy de la pandemia, Baruch? Como bien sabemos, en temas de salud, pues el país se ha encontrado en uno de los focos rojos a nivel mundial, ¿no? Eso ha sido un factor muy determinante en cuestión de las decisiones económicas que se han tomado en este país. Aquí en México, directamente la restricción del contacto público, ¿no? De las reuniones y todo esto, ha tenido especialmente un impacto negativo, considerando el tipo de economía que tenemos nosotros. Nosotros somos una economía basada principalmente en sector servicios. Entonces, el sector servicios, turismo, se ve súper afectado por la pandemia. Desde que empezó la pandemia hasta hoy en día, el INEGI ya hace estimaciones de una contracción de la economía del 1% para el último trimestre, 1.5%. Esto quiere decir una disminución del PIB del 1.5%. Son muy malas noticias, digo, en general, y evidentemente se nota que mientras no haya una solución a este problema del COVID, pues no vamos a poder nosotros restablecer la economía mexicana a como estaba antes de la pandemia, principalmente por nuestro giro es turismo, ¿no? Y sector servicios. Ok, Baruch. Y respecto a ese punto que dijiste de reactivar la economía mexicana, y con todo esto de la pandemia vuelve a lo mismo, ¿hay forma de que los negocios locales e informales puedan reponerse a corto plazo de esta crisis? Sería determinante un papel del gobierno para realizar esta labor. El tema aquí es evidentemente el ingreso, ¿no?
estas familias que tienen sus negocios locales o incluso la informalidad que conforma más del 40% de la economía de México, se vio muy afectada por este tema, ¿no? Evidentemente, porque la gente no salga evita que consuman, ¿no? Y además la pérdida de empleo también disminuye muchísimo la capacidad de consumir de los mexicanos. Sí, claro. Entonces, el gobierno tendría que tener una política expansiva en cuanto al gasto público, generar una manera de incentivos económicos para pequeños negocios o para consumidores que se vieron muy afectados con esta pérdida de empleo, por ejemplo. Y tú, Baruch, como experto, ¿consideras que hay algún tipo de negocios que son los que han sufrido más este golpe a la economía mexicana? No sé, incluso tanto para bien como para mal. Tal vez las pymes, tal vez algún negocio de comida, las aplicaciones de servicio a domicilio, los delivery. En términos generales, la industria más afectada desde un inicio ha sido el sector de turismo, ya Okay. sea a nivel nacional, me refiero a, que diga, a nivel estatal, o sea, de Ciudad de México, Ujú. que también se recibían miles de turistas diarios aquí, y incluso a nivel nacional, ¿no? En otros estados. Entonces, la industria hotelera o la industria del sector aeronáutico, pues son las más afectadas en términos de disminución de consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente nadie está viajando y nadie está de vacaciones, ¿no? Claro, Digo, nadie en términos bastante cautos, ¿no? Porque sí hay gente, pero sí. muy mínimo, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, los servicios que se han beneficiado, si lo quieres ver así, de esta pandemia, pues efectivamente es como tú mencionas, ¿no? Todos estos servicios que te permiten tener cosas al acceso fácil y rápido desde la comunidad de tu hogar, ¿no? Todo el entretenimiento inside, podríamos así llamarlo, ha tenido un aumento de consumo increíble, ¿no? Hablemos de Netflix, hablemos de televisión por cable, hablemos de cualquier servicio que te permite estar entretenido desde la comodidad de tu hogar. Las compras por internet incluso han sido un sector que se ha visto bastante beneficiado pues, de todo esto, que pues al final el estar todo el tiempo en cuarentena, pues nos ha generado también necesidades nuevas, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Como por ejemplo el repunte de Uber Eats y de todas estas plataformas de reparto. Entonces, definitivamente creo yo que el sector que más se ha visto beneficiado en esta pandemia ha sido el sector entretenimiento desde casa, ¿no? Todo lo que te puedan hacer vía streaming ha sido un gran boom en esta pandemia. Y siguiendo con esta línea, Baruch, ¿qué medida debería de tomar nuestro gobierno, el gobierno mexicano, para que en caso de volver a semáforo rojo, que es algo que se ha especulado muchísimo en los últimos días, no haya nuevamente una pérdida de empleos? Nuevamente, tiene que aplicar expansión de gasto de gobierno para los pequeños empresarios que tienen, pues básicamente a empleados en la informalidad. Ese es todo el tema. Aquí el problema es que la mayoría de los empleados de negocios pequeños, hablemos papelerías, tiendas, cafeterías, todo esto que es como comercio local, no tienen una seguridad social, ¿no? Y ni siquiera muchas veces, bueno, básicamente no están contemplados en la plantilla de trabajadores oficiales, ¿no? Porque son todos los que estamos en la formalidad, pues tenemos un seguro social, ¿no? Básicamente a través de eso se sacan las estadísticas del empleo, ¿no? Sí, Y sí. lo demás, pues es empleo informal. El gobierno tendría que incentivar para empezar y es un rezago que se ha tenido, ¿no? Y esta pandemia ha servido mucho para demostrar los problemas o los rezagos que hemos tenido en muchos aspectos en la vida pública, ¿no? Entonces, si tú no conoces ni siquiera cuántos realmente son empleados, porque la informalidad no se puede calcular o estimar de manera exacta, pues tampoco puedes saber como cuántos empleados tienes que salvar de este desempleo, ¿no? O cuántas empresas pequeñas tienes que ayudar, ¿no? Para evitar su colapso. Entonces, Ujú. es muy complicado, pero yo creo que se tendría que hacer un estudio por delegación, de ser posible, y ver qué negocios locales existen en cantidad y cómo se les puede ayudar, porque tiene que ser algo muy específico. No solo dinero, ¿no? No solo transacciones para el apoyo de la economía del dueño y de, obviamente, los empleados, sino también un poco incentivar esto
de mantener a los empleados, no correrlos, porque el incluso dar solo las transacciones no garantiza que el dueño no va a cerrar o que va a conservar a sus empleados, ¿no? Tiene que haber una supervisión de este presupuesto que se les otorgue a cada uno de estos negocios. A través de gran expertise y conocimiento, nuestro experto, el licenciado en Economía, Baruch Estrada, nos ha brindado respuestas contundentes. Sus opiniones frente a los cambios que ha traído el COVID-19 han sido precisas. El licenciado habla de nuestra economía basada en servicios como el turismo se han visto seriamente afectada, así como los negocios locales y el mercado informal, los cuales deberían tener un apoyo del gobierno mexicano a través de una política expansiva en cuanto al gasto público. E incluso nuestro economista opinó que han sido develados los rezagos que México tiene sobre la detección del trabajo formal y el trabajo informal, así como proponer estudios por alcaldías para el conteo de negocios pequeños y brindar un apoyo supervisado para asegurar el mantener a flote a los empleados y a los mismos dueños. También comentó que los servicios de streaming, compras por internet y las apps de entrega de comida a domicilio son el sector que más se ha visto beneficiado dentro de esta pandemia. Ahora vamos a cortes comerciales, pero al regresar, en nuestro siguiente bloque, nuestro economista invitado nos hablará un poco de las consecuencias que tendrá México gracias a las elecciones de nuestro vecino número 1 en comercio, Estados Unidos. Volvemos. Estamos de vuelta en Universo Financiero. Here comes the money, 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 money. En el ámbito internacional, el Papa Francisco dio el primer paso para eliminar el manejo de finanzas del Vaticano a la Secretaría del Estado. Esto tras una serie de escándalos ocasionados por la compra de inmuebles en Londres, lo que terminó en la remoción de un cardenal, según la Santa Sede. El pontífice sostuvo una reunión el pasado 4 de noviembre con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y con el presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, Fernando Verges, que absorberá el control de la economía vaticana. El escándalo financiero por la compra de inmuebles en Londres por más de 200 millones de euros terminó con la remoción del cardenal Angelo Becciu y con otros 6 funcionarios vaticanos investigados. El Papa hizo especial énfasis en ese escándalo financiero y sus inversiones, y pidió salir lo antes posible, o al menos disponer de ellas, de manera que se eliminen todos los riesgos para la reputación de la Santa Sede. Los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico se reunieron de manera virtual con el objetivo de hablar acerca de los problemas que trae consigo la pandemia del COVID-19, así como revisar los avances realizados por los grupos de trabajo del Consejo de Ministros de Finanzas en el cumplimiento de los mandatos presidenciales establecidos en la Declaración de Lima. Los ministros coincidieron en la importancia de adaptar las medidas fiscales y financieras con finalidad de continuar apoyando las empresas y los hogares, particularmente aquellos pertenecientes a los grupos más vulnerables. Por otro lado, reiteraron su compromiso de continuar apoyando el flujo de financiamiento a los sectores productivos, con especial énfasis en las pymes, la promoción de la inversión pública en infraestructura y la implementación de políticas a favor del empleo. El ministro de Finanzas británicas, Rishi Sunak, anunció el pasado jueves la extensión de su plan de ayuda al empleo en Reino Unido por 200.000 millones de libras. Sunak amplió hasta finales de marzo el programa de despido temporal del gobierno, que proporciona el 80% del salario de los trabajadores que han perdido su puesto temporalmente, y dijo que proporcionará miles de millones de libras en concepto de otras ayudas al empleo. El plan ha llegado a cubrir los salarios de casi 9 millones de empleos.
Se calcula que durante sus 8 primeros meses en vigor tuvo un aproximado de 52.000 millones de libras. Para terminar con esta sección, les informamos que de acuerdo con Intercam Banco, la reciente victoria de Biden en las elecciones estadounidenses traen consigo estímulos para la economía estadounidense y un menor tono agresivo hacia México. El peso mexicano se apreciaba el jueves pasado a niveles no vistos en 8 meses, animado por una menor incertidumbre en torno a las elecciones de Estados Unidos, a medida que el aspirante demócrata Joe Biden se acercaba cada vez más a la victoria, lo que impulsaba también el mercado accionario. Analistas dijeron que la mirada de los inversores estaba puesta además en el resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que podría apuntar a un mayor estímulo. Continuando con el tema de las elecciones de Estados Unidos, vamos a enlazar nuevamente con Francisco Arroyo, quien le preguntará a nuestro invitado cuál es su opinión al respecto. Y Baruch, ahora hablando específicamente del tema de Estados Unidos, ¿crees que se avecine alguna crisis económica ante el cambio o la continuidad del presidente de Estados Unidos? ¿Y cómo es que esto afectaría a nosotros los mexicanos? Pues mira, como varios analistas ya han mencionado anteriormente o a lo largo de esta semana, realmente resulta un poco indiferente, ¿no? El pensar en términos de una crisis como tal no va a ocurrir, ya sea que gane Trump o que entre Biden como nuevo presidente. Biden es una persona, un político con más experiencia y que tiene muchísimo más temple al momento de tomar decisiones. Esto puede ayudar muchísimo a la estabilidad de los mercados. Además de que es un preferente se ha mostrado la preferencia del mercado hacia Biden cuando repuntó el día 3 de noviembre, teniendo Wall Street una alza de 600 puntos. Entonces, evidentemente existe esa preferencia, sería el escenario más ideal para la tranquilidad. Sin embargo, que gane Trump no significa una caída de la economía de Estados Unidos, ni mucho menos. O sea, hoy que se revelan los resultados, evidentemente, si gana Trump, no va a haber una caída del mercado ni nada, solamente pues sí se tiene esa reserva, ¿no? De que pues no sabemos si un día se va a levantar con ganas de hacer fracciones arancelarias nuevas o directamente tirar un TEMEC, ¿no? Que se acaba de firmar porque puede hacerlo y porque es una persona que así se maneja, ¿no? Solamente estaríamos más tranquilos con Biden porque es una persona, pues vaya, muchísimo menos visceral, ¿no? Que el candidato Trump. Ahora, otra repercusión importante que sería mencionar, simplemente como acotación, es que sí es importante para el mercado que el que gane y el que pierda acepte el resultado. Eso es algo que se ha mencionado bastante. Ambos han hecho declaraciones sobre que no están dispuestos a perder, ¿no? Que en cuanto salga un resultado que no les favorezca, van a tomar acciones en la corte legal porque piensan que están haciendo fraude, ¿no? Ambas partes, ¿no? Más que nada por el tema del voto a distancia, del voto por correo. Por correo, ha generado toda esta incertidumbre y que, pues, más que nada Trump incline a la gente a salir a la calle a votar, cosa que es bastante irresponsable, pero que para él es una manera de dar certeza, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, sí, para el mercado, más allá de que gane uno o el otro, para que haya estabilidad, ¿no? Esto quiere decir que no haya una revuelta, que no haya complicaciones en cuanto al resultado de la elección, sino que se respete y se mantenga un Estado de Derecho, ¿no? Baruch, fue un gusto tenerte aquí, teniendo un experto en economía como lo eres tú. En verdad, muchísimas gracias por atendernos y por tu tiempo. No hay de qué, Polo, cuando gustes, aquí estamos y es un placer, pues ahora sí que ayudar en lo que sea posible y estar informados. Muchísimas gracias por el espacio y buen día. Muchas gracias a Francisco por estar enlazado con nosotros y un especial agradecimiento a Ricardo Baruch Estrada por compartir sus conocimientos en esta ocasión. Esto fue Universo Financiero. Les recuerdo nuestras redes sociales para que no olviden seguirnos. Nos encuentran como @ufinanciero. Yo soy Stephanie Mayen, encantada de estar con ustedes. Hasta la próxima.